Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel napolitano de 3 leches, espero les guste. Comenzamos con nuestro de queso fresa, comenzamos con 250 mililitros de media crema, 3 huevos, 250 gramos de fresas, 190 gramos de queso crema, 3/4 de taza de leche condensada y 3 cucharadas de fécula de maíz. Esta receta ya está en el canal, es el de pastel de queso fresa de 3 leches, pero ahora lo vamos a hacer en versión napolitano. Vamos a licuar. A mí aquí se me pasó ponerle unas gotitas de colorante rojo para que le dé más color. Raspamos nuestras orillas de la licuadora para que se integre bien. Horno precalentado 160 grados por 1 hora. Si no estás segura de que tu horno tenga los 160 grados o no tienes termómetro, te recomiendo mejor que lo hagas a baño María para que no corras ningún riesgo. Tapamos con un papel aluminio y lo llevamos a hornear. Yo le pongo una charola abajo para que no se dore la parte de abajo. Comenzamos con nuestro pastel esponja de vainilla. 3 huevos, vamos a separarlos. Primero vamos a batir nuestras claras. A punto de nieve vamos a batirlo. Agregamos media taza de azúcar de forma de lluvia, poco a poco. Todos los ingredientes van a temperatura ambiente. Vamos a batir hasta que no veamos rastros ya de azúcar, que se integre muy bien. Aquí le falta un poquito más de batido. Recuerda no sobrebatir, así tiene que quedar. Agregamos una cucharada de vainilla a nuestras yemas. Yo tengo la cámara rápida, pero estaba a velocidad mínima. Si quieres esa opción, la puedes hacer manualmente para no bajar nuestra mezcla de claras. Aquí utilicé media taza de leche y unas gotitas de colorante amarillo para darle un poquito más a color amarillo. Eso es opcional. Vamos a cernir 1,5 tazas de harina y 1,5 cucharadas de polvo para hornear. Con mucho cuidado, forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada para que no dure tanto el video, porque si no iba a durar lo doble de lo que está durando el video. Entonces ustedes con mucho cuidado, forma envolvente, van a mezclarlo. Ya que tengamos nuestra mezcla, yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Las 3 mezclas que estamos realizando, el relleno y los panes de vainilla y de chocolate, es el mismo molde, es 24 centímetros, horno precalentado por 35 minutos. Recuerden que cada horno es diferente, uno conoce el horno que uno tiene. Por ejemplo, yo tengo dos, uno chiquitito y el otro es grande de mi estufa, entonces son totalmente diferentes los dos. Uno debe de conocer nuestro horno. Comenzamos con nuestro pan esponja de chocolate. Vamos a batir nuestras 3 claras, ya están separadas de las yemas.
Ahorita les voy a mostrar cómo debe de quedar nuestras claras bien mezcladas, todos a temperatura ambiente, todos los ingredientes, por favor. Vamos a agregar media taza de azúcar y vamos a batir hasta que se disuelva el azúcar y hasta que se forme esta consistencia. En esta ocasión voy a mezclarlo manualmente para que no se nos vaya a bajar nuestras claras ya batidas. Vamos a agregar nuestras 3 yemas con nuestra vainilla en forma envolvente. La cámara está acelerada, ustedes háganlo con mucho cuidado, y nuestra media taza de leche. Y tenemos 1,5 tazas de harina y vamos mezclando en forma envolvente. Agregamos 1 cucharada de cocoa en polvo sin sal. Con mucho cuidado vamos a mezclar de forma envolvente. Vamos a llevar a nuestro molde, ya está engrasado y enharinado, y vamos a agregar nuestra mezcla. Vamos a hornear, horno precalentado, 180 grados por 35 minutos o hasta que esté listo. Aquí les muestro, aquí recién salió nuestro relleno de queso fresa. Vean, así se tiene que ver. Así está, se esponja un poquito y luego regresa. Eso es normal. Aquí están, ya salieron del horno nuestros pan esponja y nuestro relleno. Ahora vamos a comenzar con nuestras 3 leches. Vamos a utilizar media crema. Si no consigues media crema, puedes utilizar crema para batir. Aquí estoy utilizando media taza de leche condensada, 1 taza de leche y 1 taza de leche evaporada y 1 cucharada de vainilla. Aquí puedes agregar también ron, brandy o tequila para darle ese toquecito especial. Yo voy a quitar aquí a nuestro pan esponja, voy a quitarle la parte de arriba para que absorba bien nuestras leches. El pastel esponja de chocolate es un poquito más difícil que absorban las 3 leches, por eso hay que utilizar un tenedor para ayudarnos, con mucho cuidado tampoco de romper nuestro pan. Yo voy a agregar 1 capa ligera de crema de fresa. Ya está en el canal, ya les había comentado también que iba a hacer un pastel de ya está en el canal, son esas cremas. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a hacer estas deliciosas cremas. Con mucho cuidado vamos a agregar nuestro relleno. Recuerden, tengo cámara acelerada, por eso se ve así.
Yo voy a poner chantilly de vainilla o puedes agregar tu chantilly de tu preferido. Una capa ligerita. Y agregamos nuestro pan esponja de vainilla y le vamos a cortar la parte de arriba para que absorba nuestras leches. Este pan esponja no es necesario agregarle ni aceite ni mantequilla porque es especial para 3 leches. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por estar aquí. Yo aquí estoy quitándole el exceso de las orillas para que nos quede lo más parejito que se pueda y no se vea esa lonjita. Agregamos con una duya y estoy utilizando la 1M de Wilton, el chantilly de chocolate, puedes utilizar el que tú prefieras. Después agregamos otra capa de chantilly sabor fresa. Y después agregamos otra línea de chantilly sabor vainilla. Con nuestro alisador despacito, no hay que presionar, despacito vamos alisando. Tú puedes hacer las combinaciones que más te gusten. Aquí te lo dejo a tu gusto y a tu creatividad. Puedes cambiarle el relleno, los panes, puedes utilizar tu receta favorita. Esta es solamente una idea. Espero y te guste y sea de tu agrado. Vamos rellenando esos huequitos y seguimos alisando muy suave para ir alisando el pastel. Yo voy a agregar un poquito más de la parte de arriba de chocolate. Yo sé que a ti te va a quedar hermoso. Puedes hacer tu decoración favorita. Recuerdan, aquí la imaginación, no hay límites. Ahora con nuestra espátula vamos a quitar esos bordes. Y con nuestro alisador vamos a darle una pequeña pasadita. Aquí tengo chocolate semi amargo y vamos a ponerlo en la orillita de la parte de abajo. Hasta terminar todo el pastel alrededor. Yo estoy utilizando un chocolate que es especial para decorar las fresas. Entonces a ese no le tienes que hacer nada, no le tienes que poner ni media crema, ya viene listo, solamente lo ponemos a baño María y listo, ya queda listo. Es de la marca Alpesi.
y es el chocolate que yo utilizo más. Me gusta mucho. Aquí estoy utilizando la 1M de Wilton. Vamos a hacer uno de fresa, uno de vainilla y uno de chocolate. Vamos a decorarlo con unas fresas y unas mini Oreos que se me hicieron muy lindas. Y pues esto es todo, espero te hubiera gustado. Así quedó nuestro pastel. Muchas gracias a todos por estar aquí en este canal. Mil gracias, estoy súper agradecida. Bendiciones para todos y mucha salud. Mil gracias, nos vemos en nuestros próximos videos. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta delicia que es un pastel vanidoso. Espero les guste, queda delicioso. De verdad que es una verdadera delicia. Comenzamos con nuestros ingredientes de nuestro pan esponja. Aquí separamos nuestros 3 huevos. Vamos a batir las claras a punto de nieve. Ya que está en punto de nieve, vamos a agregar media taza de azúcar. Y batimos hasta que se disuelva el azúcar totalmente y se haga un merengue. Agregamos nuestra vainilla a las yemas y poco a poco vamos a integrarlas a la mezcla de claras. Yo este paso lo voy a hacer manual, sin la batidora. Agregué media taza de leche y lo vamos a hacer de forma envolvente. Yo tengo la cámara rápida, ustedes háganlo despacio para que no bajen la mezcla. Aquí estoy utilizando una taza y media de harina y una cucharadita de polvo para hornear. De forma envolvente, yo tengo la cámara rápida. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para no bajar la mezcla. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros. El molde está previamente engrasado y enharinado. A mí me gusta agregar manteca vegetal y harina. Vamos a reservar porque todo se va a ir al mismo tiempo al horno.
Comenzamos con nuestro relleno. Agregamos una taza de leche, 3 huevos y 1,5 barras de queso crema, que equivale a 285 gramos, una cucharada de vainilla, media taza de leche condensada y 3 cucharadas de fécula de maíz. Licuamos. Es un molde de 24 centímetros. Yo le puse un papel aluminio para desmoldar más fácil. Lo vamos a tapar con papel aluminio. Igualmente vamos a reservar porque van a ir todos al mismo tiempo al horno. Comenzamos con nuestro choco flan. Aquí estoy agregando 1/3 de azúcar. Solo quiero muy poquito para que cubrir solamente la parte de abajo y muy poco en la parte de las orillas del caramelo. Comenzamos con la mezcla del chocoflan. Aquí estoy utilizando una cajita para pastel. Vamos a agregar 3 huevos, media taza de aceite y 1 taza de leche. Vamos a batir con mucho cuidado porque levanta la mezcla del pastel. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. Mil gracias por ver este video. Muchas gracias. Ahora vamos a comprobar y raspar nuestras paredes para que no quede grumos y quede una mezcla homogénea. Ya que se enfrió nuestro caramelo, vamos a vaciar nuestra mezcla de pastel. Yo engrasé la parte de las orillas donde no está el caramelo, le puse manteca vegetal para que no se nos vaya a pegar la parte del pastel. Ahora comenzamos con nuestro flan, agregando la otra mitad de queso crema, que son 95 gramos, mi taza de leche. Vamos a agregar 6 huevos, una cucharada de vainilla y media taza de leche condensada. Licuamos. Con la ayuda de una espátula, con mucho cuidado, vamos a vaciar la mezcla del flan. Recuerda que yo tengo la cámara rápida, pero tú hazlo despacio. Vamos a tapar con un papel aluminio y vamos a hornear a baño María a 180 grados por alrededor. A mí me duró 1 hora y 20 minutos. A baño María todos se fueron juntos, tanto el pastel como el flan y el relleno de queso. No más que salieron en distintos tiempos. Cada mezcla, el pastel me duró 35 minutos. El chocoflan me duró 1 hora y 20 minutos. Y el relleno de queso 1 hora. Para que estén revisando sus mezclas. Y cada horno es diferente, entonces tenemos que estar revisando. Ahora vamos a quitar el exceso de líquido del caramelo para agregar nuestra mezcla de queso. El relleno de queso también se horneó a baño María.
Vean, también esta técnica pueden utilizarla si la quieren hacer para solamente el chocoflán. Vean también qué lindo se ve. Ahí se ve un hueco porque le pasé el cuchillo y le rebané un pedazo. Aquí está nuestra mezcla de queso y se la vamos a agregar así sin betún. Así se lo agregamos. No se mueve. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que quitarle lo más posible el líquido del caramelo. Con mucho cuidado se lo quitamos. Recuerda, yo tengo la cámara rápida. Ahora vamos a agregar nuestro pan esponja y vamos a quitarle la parte de arriba. La mezcla de 3 leches es media taza de leche condensada, una taza de leche regular, una lata de leche evaporada y media crema o crema de leche. En algunos países le dicen crema de leche. También pueden agregarle mezcla de 3 leches al pan de chocolate. Recuerda que aquí es el gusto de cada uno de ustedes, como les gusta. A mí me gusta así la parte de abajo sin 3 leches, pero como les acabé de decir, ya es gusto de cada persona. Terminamos de agregar nuestra mezcla de 3 leches y vamos a agregar chantilly con una manga pastelera. Ya conocen mi alisador. Primero comenzamos muy despacio. Sí es muy importante que le quiten el exceso de lo del caramelo porque después no quiere pegar bien el chantilly, pero uno le va dando pasadas y ya se va pegando. Ahora con nuestra espátula vamos a hacerlo de la parte de arriba. Ya que tengamos alisado nuestro pastel, vamos a agregar, no 100% alisado, vamos a agregar en unas partes un poquito de rosa, amarillo huevo, es color amarillo huevo, y azul. Con el alisador, sin presionar, vamos a ir girando y vamos a ir alisando nuestro pastel. Así queda. Yo le voy a agregar un poquito de chocolate. Ese es especial para decorar fresas, ya viene preparado. No le agregué nada. Ahora vamos a hacer una decoración muy sencilla, pero tú puedes agregarle un letrero de feliz cumpleaños, feliz aniversario, agregarle unas flores. Ya es gusto de cada uno de ustedes. Yo le agregué solamente unas perlitas doradas, nomás se las estuve aventando y así quedó. Ahora vamos a ver, vamos a partir nuestro pastel. Vean qué divino se ve este pastel, con mucho cuidado. Espero te hubiera gustado. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches relleno de queso durazno. Espero les guste, queda delicioso. Comenzamos con los ingredientes. Separamos los 6 huevos y batimos las 6 claras. También puedes utilizar la batidora de mano. Batimos a punto de nieve. Yo batí alrededor de 3 a 4 minutos. Agregamos nuestra taza de azúcar de forma de lluvia. Seguimos batiendo hasta que se forme un merengue. Esta es la consistencia que deben de quedar las claras. Agregamos la vainilla en las yemas. A baja velocidad vamos a agregarle las yemas con la vainilla. Ya que se integraron, vamos a agregar una taza de leche. Apagamos nuestra batidora. Así queda en esta consistencia. No se han bajado las claras, están igual intactas. Aquí estoy agregando una cucharadita de polvo para hornear y una taza de harina para hot cakes. Se lo vamos a agregar de forma envolvente. Yo tengo la cámara un poquito acelerada, entonces ustedes háganlo despacio, con cuidado, porque no queremos bajar ese aire que ya integramos. Ahora vamos a agregar 2 tazas de harina, poco a poco, de forma envolvente. Este pan esponja queda súper delicioso, combina muy bien con el relleno de queso durazno. Espero lo intenten para que vean que queda muy rico. Seguimos de forma envolvente, con mucho cuidado para no bajar la mezcla y el aire que ya incorporamos. Así tiene que verse nuestra mezcla. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros. Tiene manteca vegetal y harina para que no se pegue nuestro pan esponja. Horno precalentado 180 grados por 55 a 60 minutos. Recuerden que cada horno es diferente. Y hagan la prueba del palillo. Comenzamos con nuestro relleno. Vamos a agregar 190 gramos de queso crema, 250 mililitros de media crema, una cucharada de vainilla, 3 huevos, 3 cucharadas de fécula de maíz y 250 gramos de durazno en almíbar. Y yo estoy agregando un cuarto de leche condensada. Así como yo lo estoy agregando, no queda nada empalagoso, nada dulce, así queda como un ligero dulce. Si quieres agregarle un poquito más, ya es tu decisión. A mí me parece perfecto así. Raspamos las orillas de la licuadora para que se mezcle bien. Y agregamos colorante en gel color amarillo huevo. Yo le estoy agregando de ese color.
Esa es la cantidad como a ti te guste. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Yo le puse un papel aluminio. Horno precalentado 160 grados por 1 hora 15, 1 hora 20 más o menos. Lo tapamos con un papel aluminio y lo horneo con una charola abajo, está gruesa. Así yo lo horneo directo al horno, no al baño a María. Pero si tú no estás segura de que tu horno sea de 160 grados, hornéalo a baño María. Aquí ya tengo mi pan esponja, ya está en frío. Yo siempre horneo un día antes. Y vamos a agregar nuestra mezcla de 3 leches. Es una media crema, media taza de leche condensada. En esta ocasión yo le agregué 2 tazas de leche y una de leche evaporada. Quería que me quedara menos espesa para que humedezca muy bien nuestro pan. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Bendiciones para todos y para tu familia. De crema chantilly. Aquí está nuestro relleno. Se lo agregamos con cuidado. Por eso le pongo papel aluminio para desmoldar fácilmente el relleno. Vean, así queda con esa consistencia y se ve como se ve. Agregamos otra capa ligera de betún o chantilly de tu preferencia. Yo aquí estoy utilizando el de mi canal, el betún cremoso. Ya está el video. Agregamos más leche y seguimos humedeciendo. Puedes ayudarte con un tenedor para humedecer las orillas. Yo aquí estoy utilizando la 1M de Wilton para cubrir el pastel. Así cubrimos todo el pastel. Y con la ayuda con un alisador, alisamos. No tienes que presionar, solamente suave, vas alisando. También lo hacemos de la parte de arriba. Yo estoy utilizando este alisador. Agregamos también más crema, más betún a las partes que veamos que le hace falta para poder emparejar el pastel y no quede huecos. Ahora vamos a poner, yo estoy utilizando la 1M de Wilton, solamente así como que ladeamos tantito nuestra duya y lo hacemos alrededor del pastel.
Yo solamente voy a agregar algunos trocitos de durazno, una decoración sencilla, pero yo sé que a ti te va a quedar mucho mejor, mucho más bonito. Así hasta terminar de agregar nuestros trocitos de durazno en almíbar. Yo en el centro voy a agregar trocitos de nuez y listo, ya quedó. Así quedó. Ahora vamos a partir el pastel. Ese toquecito que tiene de harina para hotcakes, de verdad que le da un toque muy rico. Y la combinación del relleno también hacen una excelente combinación. No queda nada empalagoso el pastel. De verdad, para la gente que no le gusta las cosas muy dulces, este es el ideal y les va a encantar. Miren, quedó así de bonito. ¿Se les antoja? La verdad, queda súper delicioso. Pues esto es todo. Espero te hubiera gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.